Esto. Entonces, buenas tardes. Esto es Fundamentos de Estadística, sesión 28. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. En la clase anterior estuvimos explicando cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad que sí? La hicimos completa, la tabla de distribución. Entonces, hoy vamos a aprender a interpretar. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué fue? ¿Que lo silencié? No. ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Sí, maestro, yo lo escucho. Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, maestro, lo escuchamos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Se me envió la práctica 2.1. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? No, todavía. Ah, ok. Me 10. Yo pensaba que yo había hecho esa práctica aquí. Un momentito. Beba hacer su té, profesor, beba hacer su té. No, eso no están haciendo nada. Yo bebo té todos los días. A esta hora siempre me ataca la tos. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver. Un momentito, ya estoy armando su práctica. Ok. Ya sí la encontré. Ok. Ya. Ok. Entonces, sesión 28. Aprovechar y mandarle la práctica 2.1, que ya sí la tenemos. Y a la sesión 31 por igual. Pero ahorita solo tenía que explicar. Ok. Desacuerdo. Aquí vamos. Presentaciones. Trabajo. Ok, ya. Ya resolví. Ok. Aquí estamos. Ahora estoy compartiendo pantallas. Voy a poner esto en 100. ¿Se acuerdan de esa práctica? De las fotocopias. Sí, profesor. Sí. Yo le hice una preguntita y fue, si se acuerdan, que de esos datos, de esos 50 datos que me dieron, que qué información se podía obtener de ahí, ¿cierto? Sí, maestro. Resulta que de ahí no Sí. se podía obtener ninguna información o poca información. Sin embargo, nosotros construimos una tabla de frecuencias, ¿cierto? Que fue esta.
¿Se acuerdan? Sí. Entonces, de esa tabla de frecuencias, sí nosotros podemos tener mucha información, que de eso que trata la clase de hoy. Lo primero que usted debe saber, ¿cuántas clases tiene esa tabla? ¿Cómo? 7. 7, maestro. 7 clases. Esa tabla tiene 7 clases. Usted está consciente de eso. El límite inferior de la tercera clase, ¿cuál es? El 25, maestro. 30. El límite inferior de la tercera clase, me dice la joven, que es el 25. Y el límite inferior de la quinta clase, ¿cuál es? El El 35. 35. Ok. Y el límite inferior de la primera clase, El 15. el 15, ¿verdad? Y el límite superior de la segunda, 24. El 24. el superior de la quinta. 39. 39. Entonces, estamos claros de eso, ¿verdad? Sí. ¿De cuánto en cuánto es el intervalo de esa clase? De 5. De 5 en 5. ¿Cómo yo lo sé? Yo tomo un límite inferior cualquiera, digamos el 20 y le resto el anterior que es 15. A 20 le resto 15, me da 5. Entonces quiere decir que van de 5 en 5. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Está mejor de lo que yo esperaba. Entonces nosotros ahora lo que vamos a ver es cómo se llama esa frecuencia que se llama FI. Frecuencia relativa, ¿no? No, Absoluta. Frecuencia simple. Frecuencia absoluta simple. Frecuencia Absoluta simple. absoluta simple. Muy bien. Esa es la frecuencia absoluta simple. Excelente. Entonces, la frecuencia absoluta simple, ¿qué significa en la tercera clase? ¿Cuál es? La frecuencia absoluta simple. 7. El 7 es. Sí, profe. Ok. Y la frecuencia absoluta simple en la séptima clase. El 3. 3. Ok. La segunda frecuencia, ¿cómo se llama? Frecuencia relativa. Relativa, se llama FR. Frecuencia relativa. Y en la segunda clase, ¿cuál es la frecuencia relativa? 0.08. 0.08, sí. 0.08. Ok. Entendido. La frecuencia relativa en la tercera clase. 0.14. 0.14. Eso se entendió muy bien. Ok. Cuando yo digo, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Me refiero a frecuencia absoluta. ¿Entendido? Cuando yo digo cuál es el valor o cuál es la cantidad, me refiero a frecuencia absoluta.
Pero cuando yo digo cuál es el porcentaje, entonces me refiero a frecuencia relativa. ¿Entendido eso? Cuando yo digo cuál es la cantidad, ¿cuál de las dos frecuencias es? La frecuencia absoluta. Y la Absoluta. del que es la que porcentaje, se la queda. frecuencia relativa. Exactamente. Entonces, si yo digo cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la séptima clase, Es 0.06. 0.06. ¿cuál es 0.06. el porcentaje de la frecuencia relativa en la séptima clase? ¿Cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la séptima clase? ¿Cuál es? 0.06. 06. No. Cuando yo lo diga de porcentaje, es el 6%, dice ahí. Ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la sexta clase? El 47. 12%. ¿Cuál por ciento es? El 12%. 12%. ¿Cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la sexta clase? Si usted va aquí donde dice FR y se va a la sexta clase, va a encontrar un 0.12. ¿Cómo se lee eso en porcentaje? 12%. 12%. ¿Entendido? Sí. ¿Cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la quinta clase? 24%. 4%, Así profe. se lee, 24%. ¿Cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la segunda clase? El 8. 8%. ¿Entendido? El número que usted ve ahí, pero por ciento. ¿Se entendió 8%. eso? Cuando yo diga cuál es la cantidad, la cantidad no lo va a encontrar en FR, sino en FI. Ujú. Cuando diga cuál es el porcentaje, entonces en FR. Sucedió iniciando con Carl Towns. El ¿Qué dominicano significa FA menos? ¿Saben qué significa? Frecuencia absoluta acumulada menos T. Frecuencia absoluta acumulada menos T. Significa FA menos. ¿Entendido o no? Frecuencia absoluta acumulada menos T. Significa FA menos. Profesor. ¿Entendido? Si es de que usted dijo al final. Sí, maestro, se entendió. Frecuencia absoluta acumulada menos T. Miren. Frecuencia absoluta acumulada. Y entonces le pone menos T. Miren, menos T. Así. Menos T. Así se llama. Frecuencia absoluta acumulada menos T. La que sigue, frecuencia absoluta acumulada, pero ahora va más T. Esta que sigue. FA más, frecuencia absoluta acumulada más T. ¿Entendido? Sí, profe. FRA menos. Frecuencia relativa acumulada menos D. Muy bien. Frecuencia relativa acumulada menos D. Y la última. Frecuencia relativa acumulada más D. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso, verdad? Sí. Sí, maestro. Entonces, si ya sabemos su asunto,
Y yo pregunto ahora, ¿cuál es el valor? Cuando yo diga ahora, ¿cuál es el valor? ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Me va a decir el número que usted ve. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta acumulada más D en la quinta clase? 21. 21. 21. Valor de la frecuencia absoluta acumulada más T en la quinta clase, 21. Si yo digo, ¿cuál es el valor de la frecuencia relativa en la tercera clase? Valor de frecuencia relativa en la tercera clase. 14%. No. Yo dije, ¿cuál es el valor? Es lo que usted ve. ¿Qué usted ve ahí? El número. 44. 0.14. 0.14. Cuando yo pregunto por el valor, es lo que usted ve. 0.14. 0.14. ¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa en la primera clase? 2. 2. No. No, 0.4. 0.8. 0.8. Sí, esa es la absoluta, la FI. Frecuencia 4%. relativa en la primera clase. La 4, 0.04. 0. 0.04. 0.4. Sí. Lo que usted tiene que tener pendiente, que sería bueno hasta que lo escribiera. Cuando yo digo cuál es el valor, usted me va a decir el número que tiene la tabla. Ahora, si yo pregunto cuál es el porcentaje, entonces usted tiene que decirlo en por ciento. 4%. Ajá. Por ciento, tiene que decir. Si es porcentaje, depende de la pregunta. Eso es para que no se me confunda en el examen. Que le preguntan algo sencillo y usted a veces lo hace mal. Repito, si yo digo cuál es el valor de la frecuencia relativa en la quinta clase, ¿qué me dicen? 0.24. No, 24%. No. 0.24. Si yo digo, 0.24. si yo digo cuál es el valor, Ah, es el número que valor. usted ve. Sí, sí. Ahora, Y el porcentaje es el si 24. yo le digo cuál es el porcentaje de la 24%. frecuencia relativa, es otra El cosa. 24. ¿Se entendió eso? 24%. Sí, sí, maestro, se entendió esa parte. Si yo digo cuál es el valor de la frecuencia acumulada más en la última clase, El 3. el 3. Frecuencia absoluta acumulada más en la última clase, el 3. Es el 3. Entonces, si eso se entendió, nosotros podemos ya aprender a interpretar. Para interpretar, me gustaría cerrar la llamada y abrirla de nuevo. Ok. Vamos a entrar nuevamente Profe. al mismo enlace.